3 meses, pero en esta serie en la que estamos viendo algo que Dios ha hecho, y así que iniciamos Avivando el Fuego en la segunda temporada. ¿Alguien dice amén? Amén. Ahora yo quiero hablarte de una palabra que el Señor ha estado obrando en mi corazón para introducir esta segunda temporada de esta serie, y es acerca de edificar altar. Quizás durante mucho tiempo en la vida tradicional tuvimos una idea o nos enseñaron un concepto de lo que es un altar. De hecho, en nuestra historia prehispánica, en nuestra historia de nuestra nación, se tienen vestigios aún de altares que nuestros antepasados edificaron. Desde luego, altares edificados para adorar a dioses que no son dioses. Y es que esto del altar es tan antiguo como el libro del Génesis. Desde la caída del hombre se ha requerido de un altar para acercarse a Dios y adorarlo. Cuando Adán y Eva cayeron de la presencia de Dios, entonces hubo la necesidad de edificar un altar para acercarse a Dios y adorarle. Y la Biblia muestra de qué eran elaborados estos altares. Por ejemplo, nos dice que en algunas ocasiones los altares eran edificados de tierra, haciendo un montón de tierra o haciendo lo que hoy diríamos adobes o tabiques para edificar un altar. Eran altares de tierra. Pero también encontramos que los altares se edificaban de piedras enteras, piedras completamente enteras. Algunas eran sustraídas de ciertos ríos y no eran piedras que tenían que ser labradas, porque si la piedra era labrada, entonces el altar no servía, se corrompía. Pero también encontramos que los altares eran elaborados de metales finos, así como el oro, así como la plata, y también eran edificados con madera. ¿Con qué fin? Con el fin, como ya he dicho, de acercarse a Dios y adorarle, poniendo sacrificios y ofrendas de animales o quizás de algunos vegetales o algunas otras sustancias para acercarse a Dios y adorarle. Éxodo capítulo 20, verso 24 al 25. Quiero que me acompañes, por favor. Toma tu Biblia. Éxodo 20, verso 24 al 25. Dice la Biblia: altar de tierra harás para mí. Mire la orden de Dios hacia su pueblo. Altar de tierra harás. Y le dice: ¿para quién? Para mí. ¿Y qué vas a hacer con ese altar? Dice: y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, de tus ovejas, tus vacas, y en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Y mire lo que va a acontecer: y vendré a ti, ¿y qué cosa? Y te bendeciré. Dios dice: vas a hacer un altar, sobre ese altar vas a poner ofrendas, sacrificios, y yo voy a descender, voy a venir a visitarte, va a haber un encuentro, porque eso es un altar. Un altar es un lugar de encuentro con Dios, donde tú le adoras a Dios, tú presentas tu ofrenda a Dios, aleluya, y Él viene en respuesta y desata sobre ti una bendición. Versículo 25 dice: y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, la profanarás. Ahora, muchos personajes del Antiguo Testamento edificaron altares para acercarse a Dios y adorarle. El primero que encuentro en la Biblia que edifica un altar y ofrece una ofrenda es Abel. Y la pregunta es: ¿quién le enseñó a Abel a hacer altares y ofrecer a Dios ofrenda y sacrificio? Porque fue el primero que yo encuentro en la Biblia. La Escritura nos dice en el capítulo 4 del Génesis que Caín y Abel crecieron. Uno era labrador de la tierra, es decir, era agricultor, y el otro era un pastor, era alguien que cuidaba ovejas.
Pero en la antigüedad las ovejas no eran para comer o no eran para que el hombre se alimentara de ellas. Entonces ¿cuál era la razón por la cual Abel se convirtió en un pastor de ovejas? Muchos comentaristas de la Biblia sacan esta conclusión y deducen que lo que Abel tenía era una revelación de que a través de un sacrificio de una oveja, el cual es una tipología de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Abel tuvo la revelación de que un día vendría el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y sería derramada su sangre en una cruz. Y él, como pastor, tomó una oveja de lo mejor de los primogénitos y la ofreció a Dios en un holocausto. Y la Biblia dice que Dios se agradó de Abel y también de su ofrenda. Pero la pregunta que surge: ¿quién le enseñó a Abel esto? Y todos sacamos una deducción, o muchos autores sacan una deducción, que quien le enseñó fue su padre. Escúchame bien, tú eres el responsable como padre de enseñarle a tus hijos a edificar un altar a Dios o un altar a algún ídolo. No me oyó. Tú eres responsable. ¿Qué tipo de altar le estás enseñando a tus hijos levantar? ¿Altar al alcohol? ¿Altar a la droga? ¿Altar al placer? ¿Altar a la diversión? ¿Altar al deporte? ¿A qué ídolo tú le edificas altar? Porque hay una generación detrás de ti que está poniendo sus ojos, porque tú eres ejemplo y tú eres el responsable de qué tipo de altar le enseñas a tus hijos a levantar. Pero ¿sabes qué? Hoy que tú conoces a Cristo, tienes que entender que el único que es digno de levantar de altar es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está aquí conmigo. Entonces se cree que Adán y Eva probablemente le contaron la historia a Caín y Abel diciendo: ¿saben qué, muchachos? Este mundo que ustedes ven no era así. El mundo que antes teníamos era muy diferente. Teníamos comunión con Dios. Él venía y nos visitaba. Caminábamos con Él. Él venía, lo abrazábamos, podíamos tocarlo. Y me imagino que los muchachos dijeron: ¿y qué pasó, papá? Un día tristemente desobedecimos y fuimos expulsados del Edén. Y ahora no podemos acercarnos. Me imagino que alguien dijo: no, pero tiene que haber una forma. Tiene que haber una forma. Quizás Abel dijo: no, tiene que haber una forma. ¿Cómo es posible? Eso ha de haber sido glorioso, papá. Papá, eso ha de haber sido hermoso. Mamá, ¿qué les decía Dios? Y me imagino que Eva le contaba las experiencias que habían tenido con Dios antes de que ellos desobedecieran. Y a Abel eso se le metió en el corazón. Dijo: no, eso debe haber sido maravilloso. ¿Cómo? Ustedes tenían contacto con Dios, podían hablar con Él. Y ahí le vino la revelación a Abel, aleluya, de edificar altar para acercarse a Dios y adorarle. Y así que Abel edificó altar, ofreció sacrificio y Dios descendió. Oh, gloria al nombre de Cristo. La escritura dice en Hebreos capítulo 11 que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Aleluya. Escúchame bien. Cuando tú edificas altar a Dios, Dios mismo dará testimonio de que eres justificado por la fe. Dios mismo dará testimonio de que va a soltar sobre ti bendición, sobre bendición. ¿Alguien está entendiendo esto? Levanta tu mano, vamos a hacer una declaración. Diga conmigo: yo soy responsable. No, dígalo con fe. Diga: yo soy responsable de enseñar, de guiar a la generación que viene detrás de mí, enseñarlos a edificar altar al único Dios todopoderoso. Amén, amén. Yo soy responsable de enseñarle a mis hijos a cómo edificar un altar. Soy responsable de enseñarles a ustedes, jóvenes, cómo edificar un altar. Y algunos, aunque no me entiendan o no me comprendan o piensan que estoy siendo demasiado exigente, lo que te estoy enseñando es cómo edificar un altar al alto y sublime Dios. Entonces, si yo te enseño y tú no quieres agarrar la onda, eso es entonces ahora tu responsabilidad y tu bronca para con Dios. Pero yo soy testigo que cuando edificas un altar y ofreces a Dios, ofreces
ofrenda y sacrificio, Él viene, te visita, manifiesta su poder y Él mismo da testimonio. Ahora, quizás hasta ahorita le estoy hablando en sentido figurado, pero muchos personajes del Antiguo Testamento, como ya dije, edificaron un altar para acercarse a Dios y adorarle. El segundo que yo encuentro en la Biblia es Noé. Noé, después de haber salido del arca, debido a que vino un diluvio universal, Noé sale del arca con sus hijos y lo primero que hace Noé es edificar un altar. Me imagino los chicos diciendo: ay, qué bueno, papá, que ya salimos del arca, ya estaba yo aburrido, ¿nos podemos echar una cascarita? Me imagino diciendo: no, espérense, chicos, antes de echarse una cascarita, antes de irse de picnic, vamos a hacer un altar. ¿Una qué? Un altar. A ver, júntate las piedras, tú Sem, ve por piedras, tú Cam y Javed vayan y busquen leña y también tráiganse un corderito, el mejor que traigan. Vamos a hacer un altar y vamos a ofrecer ofrenda a Dios. La Biblia dice que el Señor percibió olor grato, agradable. Y entonces Dios hizo un pacto con Noé y puso un arco iris y le dijo: Noé, jamás voy a volver a destruir este mundo, jamás. Y cuando llueva, después de que llueva, lo que va a aparecer es un arco iris. Sabes, el arco iris es, aleluya, es símbolo de pacto de Dios con el hombre. El arco iris no es perversión, el arco iris es un pacto de Dios. Me está oyendo, amada familia, pero hay una generación que está pervirtiendo lo de Dios, lo está pervirtiendo, sabes. Pero aquí hay una generación que tiene que entender que Dios quiere hacer pacto. Oh, está aquí, amada familia, tiene que comprender eso. Pero lamentablemente los padres nos hemos desconectado de la palabra de Dios. Y ahora tenemos una generación que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno se le llama malo. El tercer que encuentro es Abraham. Dice la Biblia: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios se le apareció a Abraham y hizo un pacto con él. Y donde quiera que Abraham iba, Abraham lo primero que hacía era edificar un altar. Cuando Abraham cambiaba de domicilio, porque Dios lo llevaba a otro lugar y a otro lugar, donde quiera que Abraham llegaba, lo primero que hacía era un altar. Y tú puedes estudiar la palabra de Dios, porque te vas a dar cuenta que Dios bendijo tan profundamente a Abraham, que la Biblia dice que no solamente era rico, sino que era riquísimo. Mira, una cosa es ser rico y otra cosa es ser riquísimo. Pero ahora, escúchame bien, hay diferentes tipos de riqueza. Hay riqueza material, hay riqueza espiritual, hay riqueza familiar, hay riqueza emocional, hay riqueza de salud. Y Dios no solamente, porque si tú dices: pues el pastor, gracias a Dios yo tengo ahí mi changarrito y ahí la voy pasando. Es más, tengo algunos cuantos ahorritos por ahí. Pero sabes, quizás seas próspero en esa área, pero si no eres próspero en tu familia, emocionalmente o en tu salud, estás frito. Se necesita una riqueza íntegra, aleluya. No solamente Dios quiere bendecirte en un área, Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿De qué te serviría un buen trabajo, una buena economía y tu matrimonio destruido, tus hijos perdidos, tu salud destruida? No, Dios quiere soltar sobre ti total y completa bendición. ¿Alguien está entendiendo esto? El cuarto hombre que encuentro es Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. Y Abraham le enseñó prácticamente a Isaac cómo edificar altar. Dice la Biblia: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, el Dios de sus padres. Es decir, que Isaac desde pequeño vio cómo su padre edificaba altares y ofrecía a Dios sacrificios y adoraba a Dios. Pero no solamente eso, Isaac tenía la experiencia incluso de él mismo haber sido propuesto como una ofrenda. 25 años había esperado a Abraham por un hijo.
Y cuando ya su esposa era anciana y estéril y no podía tener hijos, él era anciano, Dios le dio un hijo a Abraham. Y Abraham estaba tan contento con su hijo Isaac. Llegó un momento en que el Señor le dijo: ¿sabes qué? Estoy viendo como que creo que tú amas más al Isaac que a mí. Estoy viendo como que tanto me pedías la bendición que es tu hijo, y ahora resulta como que le pones más atención a la bendición que te di, y a mí, que yo soy el que te di la bendición, me estás ignorando, me estás sacando. Este es el asunto de muchos que le piden a Dios bendición, le piden negocio, le piden aquello, y sabes que Dios te lo da, y resulta que ahora le dedicas más tiempo a tu negocio, a tu profesión, a lo que Dios te ha dado, y aquello que Dios te dio ahora resulta que se convirtió en una distracción. Le pediste un esposo y ahora resulta que el bendito esposo no quiere venir tan bien. Tú le pediste otras cosas y resulta que eso te está sirviendo de tropiezo y de distracción. Así que el Señor le dijo: entrégame a Isaac. Toca al que está a tu lado, dile: se me hace que están hablando contigo. Dile: entrégale tu Isaac al Señor. Entrégale tu Isaac. Le pediste a Dios tu pantalla de plasma, ¿verdad? Y ahora no quieres salir, no quieres venir a la reunión solo porque estás ahí metidote, viendo tus programas favoritos. Sí, está aquí, amada familia. Ahora resulta que la bendición se está convirtiendo en una distracción. Isaac se convirtió en la ofrenda porque el Señor le dijo a Abraham: dame ahora tu hijo. Y Abraham obedeció y llevó a su hijo para ser sacrificado en el monte Moria. Y no es que Dios se agrade de sacrificios humanos, sino que Dios sencillamente estaba probando la obediencia de Abraham. Muchas veces Dios te quita cosas sencillamente, o te pide cosas para probar tu obediencia. Pero cuando Dios te pide, escúchame bien, es porque te va a dar. Y cuando te va a volver a pedir es porque te va a dar aún más de lo que te pidió. Pero si tú te pones con tus moños: pero ¿por qué Dios está pidiendo tanto? No, Dios no te pide mucho, como le he dicho. Dios te pide absolutamente todo. No me oyó aquí. Le dije que Dios te pide absolutamente todo. ¿Por qué te pide todo? Porque Él dio todo, absolutamente todo. Dios no dio su sangre a medias. El quinto personaje que encuentro es Jacob. Jacob, siendo un hombre mentiroso, tramposo, estafador, era mañoso. Jacob, mañoso. Y resulta que Jacob era nieto de Abraham e hijo de Isaac. Pero hay algo que sí aprendió Jacob en medio de lo mañoso que era. En medio de las trácalas y tranzas que hacía Jacob, algo muy bueno aprendió. Y lo bueno que aprendió es edificar altares. Y dice la Biblia, allí erigió un altar y lo llamó Elohim Israel. Esto es Dios, el Dios de Israel. Él sabía que aunque a veces andaba medio chueco, solamente hay un Dios. Escúchame bien, si tú enseñas a tus hijos a edificar altar a Dios, a veces aunque anden medios chuecos y aun cuando anden medios desviados, ellos saben que hay un Dios todopoderoso. Y aun cuando le invitan a otro lugar para hacer otras cosas, diciendo: no, yo no participo de eso, porque a mí se me enseñó desde pequeño, me llevaban a la iglesia y yo sé que solamente hay un Dios, a Él debo de adorar, en Él debo de creer. Que yo ande medio chueco ahorita es una cosa, pero yo solamente sé que hay un solo Dios. Pero llega un momento en que Dios tiene un encuentro con ese muchacho que es medio descarriado, medio tranza. Y cuando Dios tiene un encuentro con él, aleluya, él le edifica un altar. Pero ¿sabes de dónde lo aprendió? De un papá, de una mamá que le enseñó a edificar, a adorar, a buscar, a invocar el nombre de Dios. Así que yo no sé qué le estás enseñando a tus hijos. Porque hay algunos que dicen: no, pastor, mis hijos que crezcan como sea, y después de ellos que decidan lo que quieran creer. Pues van a creer hasta en los pitufos. Van a creer en cualquier cosa. Van a creer hasta no sé, hasta en la bruja majuja. Van a creer en tantas cosas, ¿sí?
Está aquí, amada familia. ¿Cómo es posible que le podemos enseñar a nuestros hijos un oficio? Le podemos enseñar algunas labores de casa, como lavar trastes, como planchar ropa, qué sé yo, limpiar la casa, limpiar el piso. ¿Y cómo es posible que esto no se lo pudiéramos enseñar? Y uno le dice a los hijos, yo te enseño esto porque no toda la vida te voy a vivir. ¿Cuántos padres somos así? Enséñese a hacer las cosas porque no toda la vida le voy a vivir. Usted se me va a casar y ¿qué quiere que yo también le vaya yo a hacer después ahí el que hacer? Yo a veces que les digo a los discípulos, fíjense cómo hago las cosas, fíjense cómo ministro, fíjense cómo oro por los enfermos, fíjense cómo hago, porque un día ustedes lo van a hacer, un día ustedes los van a agarrar por allá, ¿verdad? Y van a decir, hey, ahora tú eres cristiano, ora por mí, y tú tienes que aprender a cómo orar por las personas. Te vas a decir, yo me acuerdo que el pastor le hace de esta manera, se para así, pone la mano, invoca el nombre de Dios y Dios le responde. Pues el mismo Dios de mi pastor es el mismo Dios que está conmigo y Él va a obrar. Él va a obrar poderosamente. ¿Alguien está aquí entendiendo esto? Jacob era alguien que estaba huyendo. Se fue de casa el hombrecito, como muchos que dicen, me voy de casa. Y a los 20 días los tienes otra vez de regreso, porque se dan cuenta que no es lo mismo vivir ahí que pagar renta. Hoy poder en Cristo Jesús está aquí. Entonces tiene un encuentro con Dios. Porque no es lo mismo, como dicen los puertorriqueños, llamarla que verla venir. No es lo mismo. Un ejemplo más de quien edificó altar fue Moisés. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es, Jehová es mi estandarte. ¿Sabes? En medio de la batalla, después de que termina la guerra, Moisés levanta un altar. Y me llama la atención porque Éxodo capítulo 17 nos habla. Dice que vino Amalek a pelear contra Israel. En el momento cuando Israel se encontraba cansado, vino Amalek. Amalek es un tipo de la carne. Amalek es un tipo de un ladrón. Y vino esta nación llamada Amalek para acabar con Israel. Y la estrategia de guerra que Dios le dio a Moisés fue la siguiente. Le dijo Dios, ¿sabes qué? Dile a Josué que vaya, que junte a los hombres de guerra y que vayan a pelear contra Amalek. Y tú y Aarón suban a la cumbre del monte y ahí levanta tus manos. Ahora aquí me llama la atención porque Moisés va para con Josué y le dice a Josué, búscate hombres de guerra y sal mañana a pelear contra Amalek. Y me imagino a Josué preguntándole a Moisés, pastor Moisés, ¿y usted qué va a hacer? Moisés diciendo, yo me voy a quedar en la oficina del tercer piso y desde ahí voy a levantar mis manos. Diciendo, mira qué chistoso, tú me mandas a la guerra, yo tengo que pelear cuerpo a cuerpo con Amalek y usted allá sentadote. Pero la Biblia dice que esta estrategia no la inventó Moisés, sino que Dios mismo se la dio a Moisés. Y la escritura dice que mientras Moisés levantaba las manos, Israel ganaba la batalla, pero cuando Moisés bajaba las manos, entonces Israel perdía la batalla. Y se le prendió el foco por ahí a Aarón y a Hur diciendo, ya te diste cuenta, cuando el Moy levanta las manos, vamos ganando la guerra, pero cuando la vaca, perdemos. Y se les prendió el foco y dijeron, ¿por qué mejor tú no te pones de un lado y yo de otro? Y juntos le levantamos las manos y así ganamos la guerra. Y ellos fueron y tomaron el brazo, uno de un lado y otro del otro, y sostuvieron las manos de Moisés y estuvieron ahí aun cuando Moisés ya no podía. Ellos estaban sosteniendo los brazos y dice la escritura que terminaron, acabaron, derrotaron a Amalek. Y una vez que lo derrotaron, edificaron un altar
y llamaron ese lugar Jehová Nisi, Jehová mi estandarte. Sabes, si tú estás pasando por una guerra en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, lo mejor que tú puedes hacer es edificar un altar. ¿Me está oyendo? Lo mejor que tú puedes hacer es edificar un altar. Si tienes problema con algo, con alguien, si estás padeciendo de una situación, lo mejor que tú puedes hacer es edificar un altar, y te aseguro que el Señor va a levantar bandera en contra del enemigo. Tu Dios va a pelear por ti, tu Dios va a obrar a tu favor. Y me gusta cuando Dios se mete a la batalla, porque lo único que tienes que hacer es contemplar cómo es que Dios derrota a tus enemigos, cómo es que Dios hace que el enemigo sea avergonzado. En los momentos difíciles no es para que renuncies al camino de Dios, no es para que te dé el síndrome del pitufo gruñón, no es para que caigas como el guajolote con el moco caído y te venga el desánimo o la depre. Es el momento para edificar altar a Dios y decirle: Señor, respóndeme, respóndeme. Yo vengo delante de tu presencia, obra un milagro, rompe el cielo, Señor, desciende, manifiéstate. Y yo te aseguro que Dios se va a manifestar, porque el Dios que yo conozco es un Dios que no está sordo, es un Dios que oye, aleluya. Es un Dios que aunque tú no lo puedes ver, Él te está viendo en este momento, y Él te conoce, y Él va a obrar poderosamente. ¿Alguien está entendiendo esto? El Señor va a escucharte. La Biblia menciona cómo es que el Señor respondía a la súplica, al clamor, a la adoración que estos hombres hacían cuando edificaban un altar al ofrecer sacrificios. Y yo le hablaba en la mañana que una de las formas era que Dios respondía con fuego. Cuando ellos edificaban un altar y ponían un sacrificio, lo dedicaban a Dios. Y si el sacrificio era agradable a Dios, ¡pum!, se abría el cielo, ¡uf!, y descendía fuego y consumía esa ofrenda. Está aquí. Y esa era prueba de que el Señor había aceptado esa ofrenda. Esa era prueba de que Dios estaba con ese hombre. Esa era prueba de que Dios iba a intervenir en la vida, en la situación de esa persona. Yo hace un rato platicaba con mi hermano Manuel y con mi hermano Pablo, y les decía lo siguiente: que yo he visto cuando tú edificas un altar, cuando ofreces sacrificio, y he visto cuando Dios obra. Ahora, no estoy hablando de un altar literal, porque en la antigüedad se edificaban esos altares de piedra o de tierra o de otros materiales, y se ofrecían literalmente sacrificios de animales. Pero hoy, en la actualidad, cuando estamos hablando de un altar, estamos hablando de una comunión con Dios. Estamos hablando de apartar un tiempo, un momento para estar en la presencia de Dios, en adoración, en oración, buscando su rostro, su presencia. Estamos hablando de dedicar un lugar en nuestra casa, ya sea nuestra recámara, ya sea la sala, ya sea, no sé, un cuarto, estar ahí leyendo un poco de la palabra de Dios para orar al Señor y adorarle. De eso estoy hablando, de tener comunión con Dios. Y cuando tú edificas un altar así y empiezas a dar sacrificio de adoración, y te levantas en la mañana quizás cansado,
agotado por el día anterior de trabajo que tuviste, agotado y quizás desesperado por la situación que estás viviendo, quizás preocupado, quizás triste, quizás desanimado, pero tú te levantas y dices: Señor, aquí estoy, yo necesito estar en tu presencia, yo necesito edificar un altar. Escúchame bien, cuando tú haces eso, tu Dios, prepárate, porque te va a responder y Dios va a obrar. La gente se va a dar cuenta de que Dios está contigo. Aleluya. A mi gente, ahí hay vecinos que me han mandado a llamar porque se dan cuenta que Dios en su misericordia está conmigo. Y me han llamado a orar por su gato, que no se puede parar el bendito gato. Quién sabe qué se comió el gato. Y pues, vecino, venga, puede orar por mi gato. Y yo digo: que tengo que estar orando por un gato. Y yo, pues no puede venir y orar por mi perro. Yo digo: yo tengo que estar orando por este perro. Pero luego me dice: ¿qué? Gracias de que ya está bien mi perro, ya está bien mi bicho, ya está. Ay, está aquí, amada familia, está aquí. Un día recuerdo que estaba ahí en casa queriendo de descansar un poco, y alguien va y me toca insistentemente, casi me quería derrumbar la puerta. Y yo, ¿qué? Digo, me daba ganas, digo, nada más que sean mis hijos, ahorita abro la puerta y lo voy a poner como campeón. Pero abro y me doy cuenta que no eran mis hijos, y dije: más te vale. Ya venía yo con el regaño aquí en la boca, ¿verdad? Ya para decir, y me habla el vecino: pues, pastor, ¿podría usted venir? Digo: ¿y ahora qué? Lo vi desesperado. Podía venir, estaba llorando. ¿Podría usted venir? Y digo: ¿qué pasó? Y entro y veo a su esposa también llorando, él llorando, bañados, o sea, en llanto, quebrados los dos. Digo, dije entre mí: ¿qué pasó? Partió un ser querido, tuvieron una, ¿qué sucedió? Y me dice: es que se murió mi Sohan. Se murió mi Sohan. Vendí mi pantalla, vendí esta bocina, vendí esto para pagar la operación, y aún así se murió. Y estamos tristes, ya no sé, ore por nosotros. Sí, porque hay gente que ama más a su mascota que a su propia vida. Hay gente que ama más a su mascota que a su propia salvación. Y yo no digo que no tengamos amor por los animalitos, ¿verdad? Yo no digo eso, pero lo que le estoy diciendo y lo que le quiero dar a entender, que la gente incluso se da cuenta cuando tú tienes un altar y te invocas a Dios, y mismos se dan cuenta que Dios está contigo, y entonces quizás puedan hacer burla de ti, de que tú eres un aleluya, que eres un hermanito, que eres solamente un cristianoide, pero que se acuerdan cuando el zapato les aprieta, cuando el callo les duele, se acuerdan de que hay un hermanito que vive, hay una hermanita gritona que pone su música a todo volumen durante el día. Hay que llamarlo porque a él sí lo escucha. Está aquí, amada familia. Y por eso es cuando tú tienes un altar, porque incluso se ve en tu semblante. Cuando tú tienes un altar con Dios y tienes comunión con Dios, no tienes que andarlo diciendo a los cuatro vientos. En tu propio rostro se ve que estás metido con Dios. Tu propio rostro irradia la presencia de Dios, así como muchos en el propio rostro irradian las cargas, las angustias, las amarguras, los odios, las cosas, todo el cochambre que andan jalando. Ay, Señor, pisé un callo. Está aquí, amada familia. La Biblia dice que cuando Moisés salía de estar en la presencia de Dios, su propio rostro resplandecía. Oh, gloria al nombre de Jesús. Que cuando tú salgas de tu lugar secreto, de estar con Dios porque has edificado un altar, tu propio rostro irradie la misma presencia de Dios. Oh, gloria a Jesús. Miren, yo no sé usted qué cosa tiene, a pesar de que está más prietito que yo, pero hay algo que no sé. Usted me cae bien. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama gracia. No sé, siento una palabra que me está llegando. Hay algunos aquí que se les han abierto puertas. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ha dado gracia. Pero ¿sabes por qué Dios te ha dado gracia? Porque hay alguien que ha edificado un altar.
te dice, yo no sé, es que tú me inspiras confianza. Mira, quiero venderte esto, pero no tengo dinero, págamelo cuando quieras. Ahí está, ¿cómo? Pero no, yo no tengo, no, tómalo, me caes bien. Mira, yo no hago esto con todos, pero lo quiero hacer contigo. ¿Por qué? Porque tienes algo, me inspira, me cae bien. ¿Sabes qué es eso? Se llama gracia. Y eso tú crees que viene de agrapas, como se dice en el barrio. No, eso viene de que hay alguien que tiene un altar, que está orando por ti, está orando por ti. Está aquí, amada familia, y Dios está descendiendo. Quizás es tu mamá, quizás es tu papá, quizás es tu hermano, quizás es tu esposo, o no lo sé quién sea, pero alguien está orando por ti. El mismo diablo ha querido llevarte al infierno, pero no ha podido, porque Dios está obrando debido a que hay alguien que está edificando un altar. Al diablo, ¿desde cuándo se le cuecen las habas por llevarte a las llamas del infierno? Pero Dios te ha guardado. Hay una palabra que Dios le está hablando a alguien. Dios te ha guardado, y no es por tu bonita cara, es porque la misericordia de Dios, porque alguien está invocando el nombre de Dios, diciendo: Padre, guarda a mi hijo, guarda a mi esposo, guarda a mi hija, guárdalo, Señor, que descienda el fuego de tu Espíritu Santo ahí donde está. No ha sido por chiripada, no ha sido por buena suerte, no ha sido porque traes el amuleto, porque traes el Buda y le rascas la panza. Ha sido porque alguien ha doblado rodillas y ha clamado a Dios y ha llorado a Dios. Os puedo sentir la presencia del Espíritu Santo aquí. Alguien, Dios le está hablando aquí. Gente que se pasa clamando. Mi esposa me dice: yo recuerdo que desde niña siempre vi a mi padre clamar a las 5 de la mañana. Y el recuerdo, dice, que tengo aquí es ver a mi padre cuando aún todavía él estaba fuerte. Y él me dice: yo recuerdo cuando era niña y estaba pastoreando, tenía tu edad, y lo veía que a las 5, yo lo escuchaba a las 5 de la mañana, estaba orando. Y hoy entiendo, dice, que muchas cosas que Dios me guardó se lo debo a que Él levantó altar por mí. Él presentaba sacrificio a Dios por mí. ¿Tú quieres ver avivamiento en tu familia? ¿Quieres ver avivamiento en tu hogar? ¿Quieres ver avivamiento en tu casa de amistad? ¿Quieres ver avivamiento en tu propia vida? ¿Sabes qué? Es necesario levantar un altar. Y si tú levantas un altar y presentas un sacrificio, el Señor va a mandar el fuego de su gloria sobre tu vida. ¿Alguien está entendiendo esto? Pero la pregunta que surge, y con esto casi voy aterrizando: ¿cómo está tu altar? Pregúntale al que está a tu lado, dile: ¿cómo está tu altar? Dile: hey, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? ¿Está firme? ¿La estás edificando constantemente o la tienes en ruinas? ¿O acaso tú crees, un altar no crees que es un fogón para hacer tamales? Sí, porque ahí en mi pueblo, ¿sabe? Nos las ingeniamos bien chévere para hacer una olla de tamales. Nada más pones un bloque acá, otro acá y 2 varillitas, y ahí sientas la bendita olla y órale. Y más arriba, por mucho, simplemente buscas 3 piedras, una acá, otra acá y otra acá, y encima sientas la olla. Eso es. Está aquí, amada familia. ¿Tienes un altar o tienes un fogón para hacer tamales? Ay, está aquí. ¿Cómo está tu altar? Toca al que está a tu lado, dile: ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? Es que Dios no hace nada, es que Dios no cambia, por eso mejor me voy de la iglesia. Creo que mejor otra vez voy por allá, buscar otra religión. Espérate, esto no se trata de religión. Si Dios no ha cambiado, no ha intervenido en tu vida, pregúntate: ¿cómo está tu altar? Si no hay un avivamiento en tu vida y estás viviendo una vida cristiana insípida, religiosa, pregúntate: ¿cómo está tu altar? Si Dios no ha obrado en tu familia, si Dios no ha obrado en tu hogar, si Dios no ha traído algo a ti,
Pregúntate cómo está tu altar, porque quizás el problema no es de que Dios no responda. El problema es que el altar está arruinado. El problema es que quizás hemos dejado de buscar a Dios como antes lo buscábamos. Pregúntate cómo buscabas antes a Dios. ¿Cómo buscabas antes a Dios cuando tenías apenas 4 meses de haber aceptado al Señor? ¿Cómo buscabas a Dios hace 15 años, hace 10 años? Ahora, si tú estás buscando a Dios aún más que hace 10 años, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor por ello. Pero si yo no estoy buscando a Dios de una manera más baja que eso, entonces hay problemas. Así que, ¿cómo está tu altar? No le estoy regañando. Toca al que está a tu lado, dile: ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? Es que, pastor, el Señor no hace nada, o no haces nada tú. Es que el Señor no me cambia, no te cambia, o hace falta que edifiques un altar. Pero el Dios que yo conozco, yo le he dicho: Señor, muéstrame si tú eres real. Quiero experimentar tu gloria. Quiero experimentar tu poder. No solamente aquí lo que he leído. No, quiero ver a ti, Señor. Que tú obres, que tú te manifiestes, Jesús. No solamente quiero leer que cuando tú estabas en Jerusalén, en Judea, tú echabas fuera a los demonios. No, yo quiero ver que los eches hoy en día los eches fuera. No solamente quiero leer que tú sanabas a los enfermos cuando andabas en Galilea, en Jerusalén. No, yo anhelo ver que ahorita los sanes en este pleno siglo XXI, en el 2024, en este julio de este año. Quiero ver que tú lo hagas, Dios. Desciende. No quiero solamente leer, Señor, que tú levantaste a Josías, un niño de 8 años, y lo levantaste para que fuera rey de Israel. Yo quiero ver que ahorita tú levantes niños y que los uses en este pleno siglo XXI, en este año. Yo quiero verlo, Dios. Yo no quiero ver solamente leer en las escrituras que Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel se guardaron íntegros, 4 jóvenes en un mundo corrompido como el de Babilonia. Yo quiero ver en este pleno siglo XXI a jóvenes, a señoritas consagrados, llenos de Dios, que no se doblegan ante el sistema del mundo, aleluya, sino que están determinados a creer. Quiero verlo hoy. Yo no quiero esperar a que mis hijos sean adultos y se casen para ver que tú los uses. No, yo quiero verlos desde hoy. Yo no quiero llegar y morirme y no ver a mis hijos espirituales que tú no los uses. No, yo quiero verlo hoy, amado Dios. Está aquí, amada familia. Así que, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? Ponte de pie, por favor. El fuego del Espíritu Santo, la gloria de Dios desciende si nuestro altar está arreglado. Porque hasta que no arreglemos nuestro altar, Dios no enviará el fuego. Pero si el altar está arreglado, es decir, si has restaurado tu comunión con Dios, entonces, sin duda, Él enviará de su fuego sobre tu vida. Sin duda, Él te visitará. Sin duda, Él obrará. Él va a visitarte. Él va a obrar en tu vida. Si tu altar está restaurado, no te preocupes porque alguien te recomienda en tal lugar, en tal empresa. Dios mismo te abrirá las puertas. Dios mismo te abrirá las puertas.
No importa si eres conocido o no eres conocido, si no tienes cartas de recomendación, si tú has edificado un altar, Dios mismo te va a promover, Dios mismo te va a recomendar, Dios mismo estará contigo. Sí, levanta tus manos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos, dile: Señor, aquí estoy. Dile: avívame, Señor. Avívame con tu presencia. Avívame con tu poder. Avívame con tu gloria. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy.